Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Le estaba comentando a mi invitada que hasta ahora he hablado de entrevistas siempre como hablando con las Govers, pero me vais a permitir hacer un cambio relacionado con la forma en que lo llamo. Quiero abarcar mucho más allá y hacerlo como algo mucho más cercano para las personas. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de housekeeping, si os parece. Em, También deciros que me disculpéis porque hace un par de semanas no pude hacer la entrevista con Antonia, tuve unos temas personales que me fueron imposibles eludir, ¿no? Pero bueno, Antonia fue súper flexible y me concedió la oportunidad de volver a entrevistarla. Y simplemente repasar un poquito lo que son las pautas, ¿no? Vamos a tener 30 minutitos de entrevista y lo que sí que vamos a hacer es, antes lo hacíamos en Instagram y vosotros ibais escribiendo vuestros comentarios y preguntas y tal, pero para no romper la dinámica, si os parece bien, lo podéis hacer en el chat, podéis ir anotando vuestros comentarios o preguntas, etcétera, y al final de los 30 minutos voy a ampliar 10 minutitos para poder, bueno, pues ver si tenéis alguna pregunta para lanzarle a Antonia o algún comentario que le queráis transmitir a ella en relación a lo que vamos a hablar hoy. Bueno, no quiero enrollarme más porque obviamente el tiempo es oro, así que voy a dar paso. Tenemos aquí a Antonia Pérez, una gran profesional, una amiga. Conozco a Antonia desde hace ya tiempo, ¿no? Y para mí es un placer tenerla en este nuevo episodio de Hablemos de Housekeeping. Bienvenida, Antonia, y muchísimas gracias. Nada, me siento como en casa contigo y sabes que siempre que podemos o que quieras estar conmigo estos ratitos, siempre puedes contar conmigo. Siempre sacaré tiempo para ti y yo para mí es un placer hablar de nuestra profesión y compartir esta charla con los compañeros. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Antonia. Pues como el tiempo pasa rápido, vamos a meternos al lío, si te parece. Vaya, cuanto antes. Vale, pues mira, yo he ido diciendo cada vez que he anunciado que tienes más de 30 años de experiencia, pero hablando contigo ayer me he quedado corta porque son casi 40 años de experiencia en el mundo de housekeeping. Antonia, resúmeme esto en unos minutillos, a ver cómo es tu trayectoria en el departamento. Pues como bien dice Sandra, empecé con 22 años, recién venida a la isla, que yo no sabía ni lo que era la puerta de un hotel. Y entré ahí al trabajo, ahí me coloqué y en ese mismo sitio, ahí sigo 38 años después, a día de hoy, pasando todos los escalones. Y Ujú. pues para mí realmente ha sido un trabajo, pero ha sido un disfrute, porque desde el primer momento que yo entré, conecté totalmente con la hostelería, con esta profesión maravillosa que aunque muchas veces me ha quitado el sueño, me ha dado más ilusiones que malos ratos, porque es Ujú. una ilusión trabajar en housekeeping. Y nada, empecé desde abajo, tú bien lo has dicho, empecé de camarera de guardia, pasando por lavandería, 14 años de camarera de pisos, luego otros 16 años de segunda gobernanta y ahora que ya llevo desde el 2020 de gobernanta. Pues Bueno, toda una vida. todo un recorrido, Antonia, porque solo tenemos 30 minutos, porque las anécdotas que tienes que tener deben de ser No, brutales. Pero bueno, Antonia, empezaste desde abajo, nos acabas de comentar, ¿no? sí, Y hoy diriges el departamento al completo. ¿Qué sí. crees que nunca hay que perder por mucho que uno suba de nivel? Bueno, yo creo que principalmente lo que uno no debe de perder nunca jamás es la ilusión, eso nunca se debe de perder, y tampoco la esencia de realmente ser quien eres, ¿sabes? No olvidar de dónde vienes, porque para estar aquí, antes tienes que haber catado todo, como digo yo, tienes que, para hacerlo con criterio, tienes que haber tomado de tu propia medicina y saber de dónde vienes. Y eso es muy importante no olvidarlo en el día a día. No porque ahora dirija un departamento se me olvida, a mí no se me olvida todavía las bajas que tuve
con mis ciáticas, con mis lumbares, tirando de aquellas camas tan pesadas, sacando las basuras que entonces teníamos que nosotros sacarlas, ponernos suplementos, colchones. Entonces era todo lo hacía la camarera. Y a mí no se me ha olvidado nada, ningún día se me olvida aquellos momentos duros en los pisos para mí, que a la vez bonitos, ¿eh? Porque a mí me enganchó, ya te digo, la hostelería nada más pisar el hotel y de hecho ahí sigo, porque yo venía de otro mundo, yo hice administrativo en mis tiempos jóvenes y yo venía de trabajar en una oficinita de una fábrica de zapatos y Ujú, totalmente diferente a esto. Pero creo ujú. que nunca debe de perder uno su ilusión por lo que está haciendo, ni tampoco la esencia, ni olvidar nunca jamás de dónde viene. Y después de tantos años Sí, en el mundo del housekeeping, eh, ¿qué ha cambiado más? ¿Qué crees que ha cambiado más dentro del departamento? Tú que tienes tantos años de experiencia, pues seguramente nos puedas dar una visión súper bueno, interesante. realmente creo que ha cambiado todo. Ha cambiado Ujú, todo. Desde las tareas, que en nada se parecen a las tareas que se hacían cuando yo empecé, eh, al personal, a los equipos que se llevan ahora no tiene tampoco nada que ver con los equipos de los que yo formaba parte como camarera de pisos. Tampoco el mundo de las gobernantas también ha cambiado mucho. Creo que ha cambiado un poco todo. Yo empecé limpiando, nos daban a limpiar con bin en polvo, aquel bin seco que había, que llevábamos las manos. Creo que algunas de las que me escuchen que sean de la vieja escuela como yo sabrán o sabréis de lo que hablamos, porque las manos quemadas hasta los codos de fregar con aquel bin seco y lejía, que encima aquello hacía un polvo que no se quitaba de aquellos azulejos de brillo que había entonces y luego Fíjate, Antonia, perdona que te interrumpa, pero es que se me sí, acaban de poner los pelos de punta, ¿no? El pensar sí, sí. en esos polvos y la lejía, o sea, Y eso debía de ser un cóctel molotov. era un cóctel molotov. Íbamos todos, yo tenía los brazos quemados hasta aquí porque, claro, tú te pones a fregar, entonces no había EPIs, no había guantes, no había nada. Perdón, no es como ahora que ahora todos los departamentos, yo por lo menos hablo de mi departamento en el hotel que trabajo, tienen todo lo necesario, desde unos guantes, escalera, pantallas para si hay que llenar un producto, ya cada vez se llena menos porque los trasvases ya nada, todo viene en monodosis para llenar, o sea, ha cambiado todo tanto, antes todo era, como digo yo, era como un laboratorio, rellenar garrafas, rellenar de todo, te lo daban con cuentagotas. Esa primera gobernanta que yo tuve cuando tenía 23 años, 24 años, se ponía un guante de algodón para venir a revisarnos las salidas. Eso hoy en día es impensable, por lo menos en estos hoteles de 3 4 estrellas que estamos. Las Claro. gobernantas hoy en día, todo eso hay que tener hay otras formas de revisar una habitación. Se ha cambiado todo, los procesos, los procedimientos de trabajo, todo, todo. ¿Y qué te ha impactado más a lo largo de todos estos años? Pues me ha impactado más el cambio que ha sufrido todo, el cambio que ha sufrido la hostelería en general. Eh, Ujú, por ejemplo, antes ibas, todo era como más sencillo. Tú entrabas a una habitación de hotel y era todo sencillo, la sábana bajera, la encimera, la colcha y ya está, y el protector. Y ahora todo impacta porque cada día es una burrada, una barbaridad de ropas, de elementos en las habitaciones. Evidentemente, el confort del cliente, todo lo va exigiendo el mercado. Si se cobra muchísimo dinero a un cliente, pues también tiene que tener una serie de comodidades. Pero impacta ver que antes con un carrito, que llevábamos un carrito a las camareras súper pequeño y ahí condensábamos lo del día a día y no nos faltaba ropa o apenas te faltaba ropa. Yo recuerdo que mi primer carro que me dieron iba compuesto por 35 toallas pequeñas de lavabo, 30 toallas de baño y 10 alfombrines y llevaba 24 habitaciones y me bastaba la ropa. Entonces madre mía. ahora, entonces ahora eso es impensable. Esa cantidad de ropa, las chicas a las 10:30 de la mañana ya se lo han comido todo, Mm, porque las camas, cuadrantes nórdicos, fundas nórdicas, ujú. doble funda, doble almohada,
cojines decorativos, plates, faldones en las camas. Bueno, es una barbaridad de lencerías. Claro, claro, pero todo esto está enfocado obviamente para, hemos ido evolucionando, ¿no? Todo ha ido evolucionando de cara a pues esa experiencia del huésped, esa experiencia memorable que queremos trazar, ¿no? Entonces sí es verdad que todo lo que es el tema de decoración pues se ha ido complicando, ¿no? Y hay veces que quizá a la hora, sobre todo cuando los hoteles, me vais a perdonar si hay alguien escuchando, cuando se hace un establecimiento nuevo, casi nunca consultan y los decoradores hacen y deshacen y nunca tienen en cuenta la operativa, ¿no? Sí. ¿Realmente es necesario todo esto que estáis poniendo en la habitación? ¿Todo esto realmente aporta algo al cliente? El confort de la cama para mí es esencial porque la cama es la estrella de una habitación, ¿no? Entonces tiene que tener ese aspecto pues mullido, confortable, vamos, como si fuese la cama de la reina o de la princesa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero muchas veces hay otras cosas que realmente, pues, quizá no son tan necesarias. Antonia, has ido pasando por todos los departamentos, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido ese cambio? Porque has estado mucho tiempo de su gobernanta y de repente ahora llevas, has dicho, 4 o 5 años, ¿no? Ejerciendo de Llevo gobernanta. ¿Qué ha 6 años, pasado? Seis 5 años. años, me he quedado Sí, corta. sí. ¿Cómo percibes ese cambio? Pues bueno, inicialmente fue un cambio brutal, aunque yo no desconocía nada porque sigo estando en el mismo sitio que estaba. Pero bueno, en la pandemia, mi compañera Marina, la gobernanta que hemos estado codo a codo muchos años las dos y a la cual yo aprecio mucho, pues bueno, pues también por temas personales, pues tuvo que dejar su profesión y me tocó embarcarme a mí justo en el año de la pandemia, en un año muy difícil, eh, teniendo que aceptar muchos retos a los que nos enfrentábamos sin saber realmente a qué te enfrentabas. Porque cuando yo entro a una habitación y, y veo que, no sé, han roto los vasos, por ejemplo, o han roto la cortina, la han arrancado, tú solo abres la puerta, ves a qué te vas a enfrentar en esa salida o en esa habitación. Pero cuando tú abres la puerta a algo desconocido, que no sabes lo que está dentro, que tienes que limpiar sin saber qué hay. Y es limpiar todo, porque ¿dónde está? Está en las manetas, está en el teléfono, está en la pantalla de la tele, está... Aquello fue una odisea, tener que entrar con aquellos trajes, con aquellas batas, mascarillas, todos los medios de desinfección habidos y por haber, sin saber realmente a qué nos enfrentábamos. Sí, bueno, porque Eh, los patógenos son sí, organismos que realmente no podemos ver, no pero podemos ver. obviamente se ocultan en todas las superficies, ¿no? En unas más que en otras, obviamente, porque tienen la capacidad de sobrevivir mucho más en unas que en otras, pero sí entiendo que debió de ser Luego, sí, una experiencia súper brutal, ¿no? Pasar a dirigir un un departamento departamento y en una época de pandemia donde todos los protocolos se estaban cambiando, donde la situación era un poco el entorno buca, ¿no? Que no sabíamos realmente todo lo desconocido, incluso los protocolos se iban cambiando constantemente, ¿no? Entonces debió de ser un reto brutal para ti, pero a la vez entiendo que debió de ser muy, como una clase magistral, ¿no? El lanzarte a esa situación y tener que sacarlo adelante, ¿no? Y además, fíjate que esto me viene a pensar la capacidad de liderazgo que debiste tener a pasar de segunda a gobernanta y conseguir que el equipo te siguiese en una situación tal, ¿no? Porque al principio cuando hay estos cambios de categoría, estos ascensos, a veces el personal, bueno, es verdad que el tuyo ya te conocía de todos estos años de experiencia, pero hay un cambio, de alguna manera se genera un cambio, ¿no? Y entonces, a veces, pues percibe ese cambio, pues puede ser negativo, puede ser positivo, etcétera, ¿no? Entonces, la capacidad de adaptarte a esa situación
y además el de liderar al equipo debió de ser brutal. Fue muy grande, fue brutal y bien lo dices, aunque todos nos conocíamos, porque éramos compañeros, los mismos compañeros de otros años, pero era enfrentarnos a varias cosas a la vez. Eh, Primero que yo ya no era la subgobernanta, ya era la gobernanta, era un hándicap nuevo. Yo tampoco sabía cómo me iba a ir en esa nueva faceta, además con ese reto tan grande que afrontamos todos. Eh, Fue un poco heavy, la verdad. Pero bueno, ahí fuimos las chicas, todo el equipo, estuvimos todos ahí hechos una piña, yo siempre ahí al frente, al mando del timón a tope, con las chicas, siempre con ellas, siempre metidas en las habitaciones. Yo la primera, ante el temor de cualquier cosa, ellas, ay, es que si voy yo, no, nada, tranquila, que ya voy yo, ya me ponía yo la bata y ya, o sea, yo siempre dando el ejemplo de que no iba a pasar nada, de que todo íbamos tomando las medidas que nos habían marcado desde sanidad, que todo estaba controlado y bueno, así lo fuimos llevando, sí, sí, sí. ¿Dirías que ese ha sido tu mayor reto? Bueno, ¿O has vivido alguno? Porque no, este no, ya es... ese fue ese fue fuerte por lo que te he dicho antes, por el miedo a lo desconocido. Y Ujú, este año he vuelto a vivir otro también bastante fuerte porque, bueno, en la empresa donde estoy, en el hotel donde estoy, en el año 1996 sufrió la primera reforma. ujú, Pero yo entonces estaba de camarera, lo viví evidentemente desde otro ámbito, ujú, limpiando, colaborando a tope, porque yo ya en aquel año que estaba de camarera, como aún yo no tenía a mi hija, no estaba libre, ¿sabes? Tantas ujú, horas que eché, perdí el recuento de las horas que eché, que cuando la gobernanta me dijo que me debían 11 días en horas, 11 días libres con las horas que había echado yo en aquella reforma, rascando. Yo sabía que entraba a las 7 de la mañana, pero yo no sabía a qué hora iba a llegar a mi casa. Entonces, después de esa reforma, no ha habido otra reforma tan grande como la que ha habido este año, que ha sido una ya. reforma integral. Has dicho en el año 96. En el año 96. O sea que, bueno, sí, sí, pues han pasado Han pasado casi 30 años casi 30 años, sí, para, sí. para volver a hacer, han pasado 28 años realmente Ujú, desde aquella reforma primera a esta reforma última. Bueno, última no, el hotel sigue en reforma. Este año ujú, se han renovado todas las habitaciones del ujú, hotel, pero nos han quedado renovar zonas nobles, zonas de personal, todo es parte de un proyecto que va a durar 3 años. ajá, ujú, Y entonces hemos pasado la primera fase, que ha sido este año. Cuando cerremos el 31 de octubre empezará la segunda fase y ujú, cuando termine todo el proyecto que hay diseñado para mi hotel, que será creo que es en el 27, eh, ujú, bueno, será un complejo, uno de los mayores de aquí de Calviá. Es ujú. lo que está previsto que sea. Pero este año ha sido un reto, un reto potente, ¿Y potente. cómo lo has vivido, Antonia? Porque obviamente nos estás contando que viviste la reforma en el año 96 Sí. como camarera de pisos y este año lo has vivido como gobernanta. Eh, pues esto, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué barreras o dificultades has encontrado? Pues mira, realmente al principio uno lo ve, parece que no va contigo, ¿sabes? Tú dices, bueno, hay tiempo, hasta el 1 de mayo que abrimos, vamos a empezar en febrero, hay tiempo, ¿no? Entonces lo vas viendo desde el exterior y dices, bueno, hay tiempo. Cuando entras dentro y ya empiezas a ver los entresijos de lo que hay, de lo que Mm. realmente hay, entonces pues ya empiezan los nervios. Y Dices, uff, me empiezas parece a mí. empieza a mirar con un cierto respeto ese pedazo de bicharraco que es el hotel donde yo estoy Sí, y porque empieza, Antonia, no hemos mencionado el hotel ni el sí, número de habitaciones. ¿Qué capacidad tiene el hotel? bueno, el hotel es el Valentín Grand Park, ahora se llama Ujú. Valentín Grand Park y ahora tenemos 374 habitaciones. Pero Eh, bueno, vamos a hacer una sí, puntualización porque no solamente hay habitaciones, también sí, tienes también hay apartamentos, tenemos 72 apartamentos
han quedado 72 apartamentos porque un bloque que yo me pilló en Galicia de vacaciones y me llama el jefe de mantenimiento y me dice, Antonia, ¿dónde te guardo las ollas y los cazos y bueno, las cosas de las De la cosas que cocina, del el apartamento. edificio desaparece como tal? Y digo, pues yo estoy en Galicia de vacaciones, mételo, llévatelos a casa, llévatelos a casa. Eh, pues bueno, así va la vida. Entonces, pues con mucho respeto, eh, Ujú, quitando horas de sueño y de intranquilidad, pero sobre ujú, todo para poderlo haber sacado adelante, eh, es lo que yo creo que a mí me ha funcionado. ujú. Eh, Cuéntanos. tienes que organizar muchísimo todo lo que tú vas a hacer al día siguiente o lo Ujú, que crees que puedes hacer para no perder ni un minuto posible que puedas perder. Porque, ujú. claro, tú te vienes a casa a las 3 de la tarde, pero los obreros se quedan todos allí, se queda una cuadrilla allí de 150 hombres trabajando de diferentes empresas Ujú. a las 9 de la noche. Y tú cuando Sí. llegas otro día a las 7 de la mañana no sabes qué te vas a encontrar. Entonces yo cada día, antes de que llegase el equipo a las 7 de la mañana, yo a las 5:30 de la mañana ya estaba allí. Ujú, Me pateaba el hotel de arriba abajo viendo cómo se había quedado todo y entonces organizando dónde va este equipo, dónde va este equipo, dónde vamos allí, dónde vamos ujú, aquí ujú. y organizando principalmente, eh, tranquilizándote la segunda parte y pensando que todo va a salir, pero detrás de una cosa a otra, porque esa frase que yo te la envidio y te la copio, la de que el elefante hay que comérselo a cachitos, yo cuando vi el elefante entero dije, ¿cómo me voy a comer yo este elefante? Y yo siempre lo aplico en todas mis cosas de la vida, incluso en las cotidianas. Cada día yo hoy llego y digo, por ejemplo, me falta una chica, ostras, esta no se ha presentado, madre mía, ya estábamos justos. Y ahora tengo esto y esto y esto. Bueno, lo primero que hago, venga, primero Ujú, esto, una detrás de otra, una detrás de otra. Primero me como la patita, después ya me comeré la orejita y después, y cuando acaba el día me he comido el elefante. Pues ujú, con la obra es lo mismo, pero en grandes dimensiones. Y armándote de paciencia, ¿eh? ujú. Primero organización, luego tranquilizarse uno mismo para poder transmitir esa tranquilidad al equipo, porque si las chicas te ven que tú estás súper nerviosa, que tú no das pie con bola, que tú vas como un pollo sin cabeza sin saber para dónde vas a tirar, eso Ujú, transmite una incertidumbre brutal. Y quien realmente lleva el peso de la obra y de esa limpieza son ellos, que son los que ujú. están de rodillas rascando y los que están ahí. Entonces, pues eso, primero organizar, después tranquilizarte tú misma para tener a tu equipo tranquilo y luego, pues nada, tira y café y pastelitos y el equipo motivado y vamos chicas y no hay otra. Bueno, tengo que decir bueno, yo he hecho bastantes aperturas y estoy totalmente de acuerdo en que cuando te vas a enfrentar a una apertura, lo principal es una planificación. No Sí, solamente o sea, luego ya vendría lo que es la organización del día a día, ¿no? Pero esa planificación de cuándo te van a entregar cada planta o bloque, las compras, cuándo van a llegar, cuándo se va a incorporar el personal, cuándo van a terminar, ¿no? Yo lo primero que hacía era, a ver, quién es el arquitecto, quién es sí, el aparejador, quién es el jefe de obra, quién controla aquí, los sí, electricistas, los pintores, tal. sí. Venga, venid para acá. Yo tenía, Vamos a partir de ahora he llegado y a partir de ahora os movéis a mi son, ¿no? sí, Es un poco en plan, pero es así, ¿no? sí, Tener una planificación clara de cuándo tienes que hacer tu entrega de cada cosa, ¿no? Para sí, poder organizarte. Y luego, cuando ya empiezas a trabajar realmente, es esa organización diaria que muy bien dices, tienes que controlar, ¿no? Que se ha hecho y que obviamente el equipo detrás de la obra sigue a pie de cañón, ¿no? Y muchas veces lo que haces es que cuando al día siguiente llegas te encuentras que todo lo que habías hecho te lo han deshecho, ¿no? Porque ha surgido un problema o tú sí. misma en tus recorridos detectas algo que no es operativo y entonces dices, un momento, señores, esto no va a funcionar así.
así Esto hay es. que cambiarlo, ¿no? Pongo, por ejemplo, en un hotel que pusieron unas rejillas debajo de los armarios, ¿no? Obviamente para la ventilación del aire y tal, pero no teníamos acceso allá adentro. Y dije yo, bueno, y a ver, ¿cómo limpiamos aquí, no? Esto tiene que tener la posibilidad de extraerse. Entonces tuvieron que volver a realizar esa parte de los armarios para que nosotros pudiésemos, ¿no? Es, Extraer esa parte del armario y poder limpiar debajo. Yo les ponía un ejemplo. Imagínate que a la señora se le cae, mira, las casualidades son muchas en la vida, ¿no? y Se muchas, le cae una sortija o algo de valor ahí adentro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Reventar el panel? Vamos a buscar una solución, ¿no? Entonces es súper importante, ¿no? El es, tener esa planificación, el inspeccionar las es, habitaciones, cómo va la obra. eh, el estar presente diariamente. Exactamente. Y Porque, eso además a ti, esa planificación, te va a dar una gran tranquilidad porque sí, lo vas a llevar controlado. Lo que no vas a poder controlar son las cosas que ocurren en el día a día, ¿no? Y el timing que puedan tener, pues, obreros, electricistas, fontaneros, etcétera, porque tú siempre vas a ir por delante de sí, ellos y además, o sea, vas por delante y luego tienes que ir otra vez por detrás de ellos y así hasta el día de la apertura. Entonces, mucha pila, sí, sí. Yo mucha pila, recuerdo, eh, recuerdo, porque necesitas mucha paciencia, ¿no? Y mucha gestión de las emociones, porque habrá días que te salten las lágrimas cuando llegas y ves que todo lo que tenías hecho te lo han cambiado, ¿no? Te lo han desconfigurado y tener que empezar de cero. Pero súper importante lo que has dicho, mantener esa calma, transmitir al equipo que todo está controlado, que no hay problema, que tenemos que volver a pasar, no os preocupéis, ya así está, estará perfecto. ¿No? Cuanto más en la obra siempre queda mucho residuo de polvo, entonces cuanto más pasemos mejor. Antonia, que se me va, que se me va. ¿Crees que el departamento de housekeeping está suficientemente valorado dentro de vuestro hotel? O sea, o no, en general. no. En general, no. Mira, en mi hotel yo siempre presumo que estoy en una empresa que es maravillosa y lo digo con la boca llena. Desde la propiedad, a la parte directiva, los jefes de departamento, que somos todos como una gran familia, pero aún así tenemos nuestras cosas. Pero es un departamento que a día de hoy, aunque ha habido muchos cambios, luchamos siempre por ello. Yo todas las reuniones el director me dice, siempre estás con tus chicas, siempre estás con tus chicas, siempre estamos luchando ahí. Y yo digo, ¿por qué siempre tenemos que estar luchando para que esto se vea? Es la pregunta, digo, ¿por qué otros no tienen que luchar por esto? ¿Por qué siempre tenemos que luchar nosotros para que esto se vea? ¿Por qué esto no se ve como se ve? Mira, no hace mucho pusieron, bueno, sabes que siempre publicitan los hoteles de diferentes formas, ¿no? Pues ahora en verano, pues yo qué sé, las chicas del bar, que son todas maravillosas, que yo las conozco a todas y las quiero, que serían todas mis niñas, ¿no? Pues las más, siempre cogen las más monas haciendo el cóctel, tal, 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 sirviendo el cóctel, al camarero bonito con la otro, tal, tal, tal. Llamo al chico del este y le digo, escúchame, te estoy esperando en pisos. Vente que yo tengo unas camareras preciosas todas que quieren que vengas y las grabes cómo se hace una habitación, limpiando el polvo, fregando una ducha. Pero yo puedo ir siempre detrás. A los otros sitios van solos Sí, y sí, sí. hay que llevarles. ¿Por qué? No está Fíjate, reconocido. Antonia, te voy a interrumpir. A nosotros solo nos llaman para arreglar el centro Vale, de flores, para acomodar el sofá, para que la parte estética quede perfecta y esté todo limpito, sí, ¿no? sí, Pero sí, siempre estamos en el background, ¿no? En la parte de atrás, ¿no? Como espectadoras, ¿no? Entre bambalinas. así es. De hecho, yo siempre pongo también un ejemplo que si yo ahora voy y tengo que pasar por el lobby a cualquier otra zona y he visto que un camarero, un cliente, quien sea un niño, ha tirado un papelito, un caramelo, un algo, pasará el camarero con su bandeja a retirar vasos. Nadie recogerá el papelito. Pasará el otro, nadie recogerá el papelito. Tú tienes que recoger el papelito. O sea, es ese defecto profesional que tenemos que encima no es reconocido. Y eso me da mucha rabia, por eso siempre estoy luchando ahí, siempre estamos luchando ahí. Y me da rabia que tengamos que luchar para ese reconocimiento. Este verano, Fíjate, ahora te voy a interrumpir porque me he acordado que a ti no, a vuestro departamento no os hacen las fotos, pero ya te encargas tú de subirlos a TikTok. lo tuvo todo.
Y bueno, este año, mira, de hecho este verano ya le dije a Víctor, le dije a nuestro director, Víctor, estas chicas necesitan un... Yo sé que todo el mundo ha trabajado mucho, pero el Ujú, que está en el suelo tirado rascando no es el camarero que ha venido a limpiar los estantes cuando ya estaban puestos para colocar sus botellas. No es estar de rodillas ahí rascando obra. Entonces, ujú, eso es muy distinto, es muy diferente. ujú. Entonces, creo que esas cosas, todos venimos a echar 8 horas de trabajo, todos venimos a trabajar. Yo no quiero hacer de menos el trabajo de ningún otro departamento, pero sí que vengo a luchar por el trabajo del mío. Y como vengo a Ujú. luchar por el trabajo del mío, quiero que esta chica se le reconozca de alguna forma. Y bueno, nos llevaron todas a cenar, nos han invitado a una cena. Sí. Ahora en septiembre, en la semana de pisos, ya estamos preparando junto con dirección todo lo que la empresa hace por las chicas y Ujú. porque es cierto que hay que reconocer este trabajo tan duro que tienen diariamente. Diariamente. Totalmente, totalmente. Yo creo que hace falta dar muchísima visibilidad, que ya lo estamos haciendo, pero nos tenemos que sumar muchísimas más personas a esta campaña para dar visibilidad al departamento de pisos. Es cierto que en breve es la Semana Internacional de Housekeeping, que es una semana fantástica para aprovechar, dar visibilidad, reconocimiento y subir a redes. Hay que subir a redes todas las fotos que podamos para que se inunden las redes del departamento de pisos. Pero ojo, no puede ser solo para esa semanita, ¿no? No, no, El no. departamento de pisos, bueno, habrá hoteles que están abiertos los 12 meses del año, otros solo 10, otros solo 6, pero da igual, el trabajo es el mismo cada día, cada día, Sí, cada día, súper duro, súper sacrificado, y entonces ese reconocimiento tiene que ser constante, ¿no? Ese agradecimiento, es que no sí, cuesta nada, simplemente cuando el director sí, pasa por delante del equipo, decirle, oye chicas, buenos días y gracias por la labor que hacéis. sí, sí, No, es que yo creo que no se van a cansar nunca de escuchar sí, sí, ese reconocimiento. Y luego yo voy a hacer un llamamiento a las gobernantas y gobernantes que nos están escuchando ahora o nos puedan escuchar más tarde, que tenemos que profesionalizarnos, señores y señoras, sí, tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos para poder dirigir el departamento como corresponde. Lo que sí. no podemos hacer es gestionar sin conocimiento y pretender, ¿no? Bueno, a lo mejor hay gente que tiene ese don, pero si no tienes las herramientas, No. búscalas, Es muy difícil. búscalas. Es muy difícil ir a la guerra con piedras y palos y vencer. Tienes que ir con las herramientas que tocan. Y eso también Exacto. yo en mi trayectoria siempre voy absorbiendo todo lo que pillo de todo y aprendiendo. Y de mis errores, que he tenido muchos, y por Ujú, esos errores que he tenido y esos palitos que he ido llevando a lo largo de mi trayectoria, he ido aprendiendo. ujú. Y una vez también una persona muy querida para mí me dijo, a los despachos hay que entrar lloraos, meaos, allí se entra a lo que se entra, porque Exacto. el director es el director, pero tú tienes que entrar preparada, porque si no entras preparada y tú entras nada más que con tu corazón, que necesita gente, que por favor, que eso es nada, ellos van con números y tú tienes que... Necesitan datos, tenemos que hablar de datos, no Y de... aparte, Sí, es verdad aparte que la parte emocional obviamente sí, juega un papel muy importante muy porque importante, estamos hablando de cargas de trabajo muy elevadas y en el momento que te falta personal, en la carga de trabajo se incrementa en el resto del equipo y al final eso, la gente somos emociones, ¿no? Y entonces hay una parte importante que también yo creo que es importante transmitirla, pero está claro que tenemos que ir hay con la tarea hecha, con los datos bien estudiaditos para poder dar respuesta a cada una, porque lo primero que te va a preguntar el director, sí, ¿cuánta gente tienes? ¿Y cuál es tu presupuesto? ¿Y cómo llevas las cuentas? ¿No? sí, sí, sí. Te va a exigir, ¿no? Te va a exigir y tú tienes que ir con ese conocimiento. Podríamos seguir aquí, Antonia. Sí, Yo 2 días. encantada, pero tenemos media hora, nos hemos pasado de 5 minutos y me gustaría que nos diese eso a la audiencia un consejo. ¿Qué consejo le darías a la gobernanta o gobernante de hoy o a los futuros y futuras gobernantas y gobernantes y bueno, o al departamento de pisos en general? Bueno, yo para dar consejos, no sé, a mí me ha ido bien, a mí me ha ido bien ser como soy, a mí me ha ido bien no perder mi esencia, seguir siendo la persona que era, pero principalmente
tú lo acabas de decir, primero de todo hay que formarse. Y una vez que tienes la formación, hay que tener el corazón para dirigir los equipos, porque principalmente tú no puedes ir así porque estoy en este sitio, esto es así porque lo digo yo, porque lo mando yo. No, yo el consejo es que hay que estar ahí todos a una. Yo antes, en alguna ocasión lo hablaba contigo, que antiguamente estaba muy diferenciado la gobernanta del resto del equipo. La gobernanta era la gobernanta. Yo, mi gobernanta primera que tuve, yo nunca jamás la vi limpiar una habitación. Yo nunca la vi limpiar una habitación. Iba siempre con su zapato de tacón, iba siempre, era la típica figura de gobernanta que vemos por ahí y tal, ¿no? Ahora la gobernanta, sobre todo en las zonas de costa que estamos aquí, quizá en el interior es otro estilo, es otro tema, no lo sé porque lo desconozco, ¿no? Pero aquí en la zona que estamos de costa, cuando llega el verano, el hotel que estoy yo, como muchos hoteles, nos ponemos con 1.100 clientes, muchas dificultades. Mi plantilla somos 44 personas, llegan las bajas, llega el calor, llega el apretón, entonces tú no puedes estar en los tacones, tú tienes que estar en las zapatillas, con tus camareras, con tu equipo, tienes que ser tú, tienes que ir a quitarles ropas, a hacerles una cama si puedes, a todo lo que puedas. Y es lo que les transmito cada día, de estar todos ahí una piña, es la única forma de conservar un equipo, porque es muy difícil, primero de todo, conseguir gente profesional. Yo este año he tenido una suerte bárbara porque todo el personal que he conseguido es todo profesional de la hostelería, todas las chicas que he conseguido, y las que han venido nuevas, que han venido dos nuevas que nunca habían trabajado, ya están ahí en el camino. Uh -huh. Mantengo toda la plantilla que éramos, a excepción de las que se van jubilando. Uh -huh. Mantengo las de mediano, las de tiempo medio, siguen ahí todas en la brecha y las nuevas incorporaciones están encantadas. Y eso es porque nosotros somos una pieza más en ese puzzle, unidos a ellas. Y yo, Obviamente, un engranaje, ¿no? un engranaje, y el día que tengo que estar en el despacho, estoy en el despacho, pero hoy, por ejemplo, yo he tenido, pues me he traído mis papelitos a casa, que no me ha pasado nada, no quiero traerme nunca nada a casa, pero si hoy ha sido el día, pues hoy ha sido el día. Y me tengo que ir con una a hacerle 3 camas, pues me voy a hacerle 3 camas. Me tengo que ir con la otra a sacarle la ropa sucia, se la saco, no se me caen los anillos. Uh Y -huh. creo que es la esencia, estar siempre con tu equipo, que ellos nunca se vean que están desamparados, Uh decir, -huh. llega la hora, yo estoy hasta aquí, tengo una ansiedad que no puedo, aquí no viene nadie a mí. Y creo que es muy importante en estos tiempos inciertos, que también el personal, hay que decir, ha cambiado mucho, Uh -huh. porque hay gente muy responsable, pero también hay gente que el sentido de la responsabilidad también lo tiene un poquito más atrás, ¿sabes? Y entonces, Bueno, Antonia, esto es un debate que entraríamos en distintas generaciones, distintas expectativas, y entonces entonces aquí sí, el kit está en cómo, ¿no?, navegar en esas sí, aguas y cómo llegar a hacer que se integre las viejas, la, bueno, viejas nueva. generaciones, ¿no? Nuestras generaciones con las nuevas generaciones, porque es cierto que son muy distintos, buscan unas, o sea, tienen muy claro lo que quieren y lo que no quieren, ¿no? Y entonces hay que intentar adaptarse y hablar su idioma también, Sí, ¿no? yo lo entiendo y entiendo Pero las dos partes, ¿eh? Porque mira, entiendo la camarera veterana que ya lleva ahí 40 años y es totalmente profesional, y la nueva que viene, pero como yo les digo cada mañana, cuando es obligación de los que ya estamos, intentar que los otros se vayan acoplando a nuestras formas y a nuestras maneras de trabajar. Pero claro, Roma no se hizo en un día, tenemos que tener esa paciencia también, hay que dar ese tiempo de adaptación. totalmente. O sea, lo que es el onboarding al departamento, muchas veces tiramos a la gente al ruedo, ¿no? Sí, sí, Y sí. realmente tendría que haber un mínimo 3, 4, 5 días de onboarding, de formación, de Sí. acompañamiento, de seguimiento. Y es que yo lo entiendo, ahora estamos robando tiempo, quiero terminar, pero creo que es súper importante. Cuando una persona llega a un establecimiento nuevo, ¿no? No sabe, o sea, a lo mejor es profesional, tiene experiencia, pero llega a un entorno nuevo,
gente nueva, Ha perdido no sabe ni dónde está el vestuario, ni dónde está el comedor, todo. necesita que la acompañen, que la guíen, se siente sola, no conoce a nadie. Entonces, ese es el momento en el que a las nuevas incorporaciones hay que darle la bienvenida, hay que arroparles, hay que acompañarles, hay que estar pendiente de ellos. Y siempre utilizamos la fórmula de nueva incorporación con la veterana, ¿no? Y que Sí, trabajen juntas. Y muchas veces la percepción, bueno, si es una gran profesional y tiene empatía, lo hará muy bien sí, nuestra veterana. Pero muchas veces están tan sobrecargadas de trabajo sí. que cuando les colocas a otra persona para aprender, para que le hagan la inducción, lo único que perciben es Es una carga más. frialdad, exactamente, para Sí, ellas es una carga más sí, el tener a esta persona. Entonces, yo creo que aquí habría que hacer un pensamiento, ¿no? Ya sé, bueno, siempre vamos con los presupuestos súper ajustados, etcétera, pero el onboarding debería de dar ese tiempo, ¿no? De adaptación, de conocimiento, cómo son los estándares de este hotel, cómo es el montaje de la cama, o sea, que son muchísimas cosas, ¿no? Con qué productos limpian, tienen otras técnicas, no sé, ¿qué tipo de cliente? Ven, este vamos año, a enseñarle el establecimiento, ¿no? Aquí tienes la recepción, aquí está el director, presentarle a las personas, porque sí. luego van por el pasillo perdida y esta pobrecilla, ¿quién es, no? Y luego Pues presenta. yo hablo en mi caso, luego hasta yo me siento mal, pero por ejemplo, este año ha sido un año tan heavy en mi hotel, que es que sí, las nuevas incorporaciones al principio, bueno, como empezaron de obra, la mayoría, ya de que llegaron los clientes, ya se conocían el hotel de pe a pa, ya no lo habíamos limpiado todo, ¿no? Pero las que se han ido incorporando ahora, incluso hasta hace 15 días incorporé una chica nueva, es que casi no tienen ni el tiempo de decirle, mira, la valleta roja es para esto, la verde para esto, nada más que vete con fulana, haced lo que podáis. Y luego yo Ujú. me siento fatal, pero es que van tan desbordado este verano. Ha sido un verano tan loco entre la obra, la reforma, el tanto personal que hemos tenido que incorporar, porque el hotel ha crecido un 10% y hemos tenido que incorporar muchas zonas nuevas que han venido, que nos han venido todo nuevo, grande a todos y estamos todos pues como eso, como en un laboratorio, ensayo, error, este año pues es así. Pero Muy bueno, bien. Antonia, siento cortarte, pero nos hemos pasado ya de 13 minutos. Veo que no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dar por concluida esta entrevista. Ha sido un placer tenerte. Me encanta, podría estar hablando contigo aquí un par de horas más, pero esto se eternizaría de una manera que luego, bueno, eso, Sandra, es porque a las dos nos encanta nuestra profesión. exacto, exacto. Sí, Bueno, yo siento pasión por ella. Ya no ejerzo como tal, pero estoy muy vinculada a ella y nunca dejaré sí, de ser una apasionada del housekeeping. así es. A los que habéis estado aquí al pie de cañón, muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros. Sé bueno, entre el trabajo y tal, pues dedicarle un ratito a algo fuera de lo vuestro, pues se agradece. Adriana nos da las gracias por la tarde edificante que hemos tenido. Muchas gracias a ti, Adriana. Espérate que ahora la gente se anima. Miriam nos da las gracias. Antonia, eres muy grande, te admiro, excelente, muchas gracias, gracias. Tenemos Gracias, gente hasta por aquí de Canarias, Alexis. Yo te saludo, gracias. Alexis. Y nada, deciros que seguramente el mes que viene, digo seguramente porque últimamente las circunstancias son las que marcan el ritmo de las entrevistas, pero espero poder tener a alguien el mes que viene. Y de momento mantendremos este formato porque nuestros amigos de Instagram pues, nos exigen un mínimo de seguidores y yo no me vendo, o sea, no me interesa ganar seguidores solamente para hacer un directo, busco otra alternativa y bueno, hemos probado esta hoy, parece que va bien, entonces seguramente que continuemos con ella de momento. Nada, no os robo más tiempo, muchísimas gracias Antonia, muchísimas gracias a todos, desearos una feliz tarde y nos vemos el mes que Gracias, viene. gracias a ti, Sandra, gracias a todos y hasta pronto.